Hola, en esta píldora veremos cómo crear una clase de acceso a datos a la que sea posible hacerle pruebas unitarias reales, esto es, sin depender de la base de datos. Tradicionalmente, los desarrolladores para crear la clase de acceso a datos han instanciado directamente las clases concretas de manejo de la base. Como, por ejemplo, si se quiere acceder a una base de datos MS SQL, pues se instancia directamente a la clase SQL Connection y los objetos asociados. Esta forma no permite crear mock de las clases y por lo tanto hace imposible la creación de pruebas unitarias utilizando mock. Esto es debido a que mock requiere una interfaz para poder crear el objeto que suplante el objeto concreto de acceso a la base de datos. Veamos esto en el código. Para hacer la demostración vamos a utilizar la plantilla de Blazor que viene con Visual Studio 2019. Este es un proyecto Blazor de la plantilla modificado, en el cual hemos sustituido tomar el weather forecast, que se toma en este caso de datos fijos, por por una clase que toma de la base de datos. Vamos a crear dos variedades de la clase. En estos momentos vamos a ver por qué la clase que no es posible hacer un mock. Este es como típicamente los desarrolladores manejan la creación de un acceso a la base de datos usando las clases de comando y que es Connection String y Connection String. Como normalmente lo que se hace es que se declaran las clases, se hace new de la SQL Connection aquí. Esto es así porque SQL Connection no tiene una interfase. Nosotros no podemos inyectar a la clase un ISQL Connection porque no existe simplemente. Entonces se crea acá y de ahí derivamos todos los comandos y los parámetros para traer los datos de la base de datos. Y sencillamente aquí tenemos un reader que trae la información y bueno, un simple cache. Para esta configuración es la que queremos eliminar y convertir en esta clase en una clase que sea posible mockear. Vamos a ver cómo se hace. Aunque las implementaciones específicas para una base de datos como SQL Connection no poseen una interfaz propia, sí todas comparten una interfaz general nombrada IDB Connection. La base para crear una clase de acceso a datos que sea posible de realizar pruebas unitarias es dicha interfaz, IDB Connection. Usando la misma como base para crear por inyección de código los objetos concretos a utilizar. Pero en vez de usar directamente la interfaz como parámetro de entrada, usaremos una implementación de factoría y pasaremos una función tipo factoría, factory, para crear objetos que cumplan con IDB Connection dentro de la base, dentro de la clase. Ahora bien, ¿por qué usar un objeto factory y complicarnos con esto en vez de usar directamente la interfaz como parámetro de entrada? Bueno, esto nos garantiza que el objeto concreto creado dentro del Data Access es solo usado para esta particular instanciación de la clase. Nosotros vamos a configurar el método de factoría pasado como parámetro en el código del Startup de C# para crear un tipo concreto de IDB Connection. En nuestro ejemplo usaremos SQL Connection. Posteriormente, pasamos dicho método configurado como parámetro a cada instancia de Data Access que se cree. Dentro de la clase, el método se ejecutará y creará un objeto SQL Connection que es solo para el uso de esta clase, evitando uso externo del mismo. Veamos esto en el código. Veamos cómo se implementan los tres pasos anteriores que vimos en la lámina para crear esta clase mockable. Es decir, esta clase ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función de IDB Connection que la vamos a llamar Factory y la vamos a entrar. Esto no es más que un delegado. Lo vamos a entrar como parámetro y vamos a guardarlo. Esta factoría que entramos aquí la tenemos que configurar en el startup. Vemos en el startup, bueno, nosotros tomamos de connection string de weather que está en nuestro setting y vamos a ir a crear nuestra factoría, vamos a inyectar nuestra factoría. Aquí creamos el servicio, ready service, y observe que vamos a crear este método o esta factoría que nos cree un SQL Connection objeto cuando sea invocada. Si pasamos aquí a nuestra clase, veamos este método que va a leer de la base de datos
Veamos cómo se crea. Aquí se invoca la factoría. Esto lo pasamos como parámetro y la vamos a invocar. Y esto nos va a crear un objeto connection que cumpla la interfaz de IDB connection, pero realmente es un SQL connection. Del SQL connection, observe the using here, que se está usando, así que aquí se está usando using. Esto es para que cuando termine la clase estos recursos sean liberados. No tenemos que poner en este caso un finally, porque el uso del using nos garantiza que el recurso será liberado al salir de la tarea, es decir, del método. Aquí creamos el command, le damos los diferentes parámetros del command que necesitamos, limpiamos los parámetros y añadimos, en este caso, un parámetro que es el data time, que es el valor que entra como parámetro del método este. Lo otro es abrir la conexión y observe aquí también que hay un using sobre el data reader. Esto quiere decir que cuando se termine el data reader, él va a cerrar ese data reader automáticamente sin nosotros tener que manejar el cierre del data reader. Se lee y el programa termina y devuelve los datos. Esto mismo lo tenemos aquí, pero para para hacer un executing un query que va a insertar un dato en la base de datos. Vemos que es lo mismo. Se hace el factor invoke para crear el objeto, se crea el comando, se le dan los valores que se quiera al comando, se entran, en este caso vamos a entrar tres parámetros, tiene los valores que entramos en el forecast, en esta variable, abrimos la conexión, ejecutamos el comando y se terminó. En este caso, fíjense que también estamos usando el using para realizar esta operación. En el ejemplo anterior, vimos cómo configurar la factoría para crear un objeto que cumpla con IDB Connection y que nos permite que la clase funcione para la base de datos MS-SQL. Ahora, para implementar nuestra clase de prueba, es entonces sencillo. Simplemente debemos configurar nuestro factory para inyectar un objeto mock que cumpla con IDB Connection. Este objeto mock nos permitirá probar la funcionalidad de la clase sin necesidad de acceder a la base de datos. Basada en esta clase creada, que está basada en IDB Connection, podemos crear el resto de los objetos necesarios como el data reader, command, etc. Vamos a ver esto en el código. Aquí tenemos nuestra clase de test. Nosotros tenemos un proyecto de test aquí y tenemos nuestra clase de test, en la cual va a testear la clase que acabamos de crear, que es Mockable Ready Service. Primero, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a crear una variable que nos soporte el mock del IDB Connection. Y esto es lo primero que vamos a crear en el constructor de este objeto de prueba. Vamos a crear con new el mock de IDB Connection. Esto nos creará el objeto de prueba. Si lo hacemos estricto, aquí esto es algo que usted tiene que ver en su código. Es decir, se puede hacer estricto si usted quiere probar una serie, si todo dentro de esta clase o usa alguna lógica que necesite esto. Si no, solo tiene que dejar el behavior por default, que no es estricto. Si hay algo, por ejemplo, si el open and dispose, usted no necesita tenerlo como moqueado, pues no, entonces no lo hace estricto. En este caso lo ponemos estricto a modo ilustrativo, en el cual vamos a setear los objetos, estos métodos que sí van a ser usados dentro de la clase. Acuérdense que si esto es estricto, todo lo que se ha usado tiene que tener su correspondiente objeto mock. Y bueno, creamos el servicio que queremos probar y le pasamos en el factory. Observe que este es el Passer Factory, el conexión objeto mock que hemos creado. Aquí hay un ejemplo de un método de test. Aquí, como tenemos que moquear el data reader, porque vamos a hacer un reader, este es un reader lo que vamos a probar aquí, porque nuestro suit o programa de prueba va a ser el get del servicio. Pues tenemos que tener el data reader, tenemos que crear un mock de data reader, que sí tiene su interfase, no es ningún problema crearlo.
Aquí la secuencia de lectura, el read de data reader, tenemos que moquearlo también. Y vamos a hacer que solo lea un dato, el segundo dato va a retornar false. Fíjense que esto es una secuencia y que aquí va a retornar la primera true y la segunda false saliendo del lazo. Estos son lo que va a tomar de vuelta. En este caso simulamos los datos aquí, data time now, bueno, el tipo de tiempo que hay y la temperatura. Después necesitamos bloquear el comando, es un IDB command otra vez, y añadir los parámetros. En el comando hay que añadir sus parámetros y hay que setearlo. Cada vez que se añade un parámetro se va a usar este setup. Y hay que, cuando se ejecute el reader, se va a retornar el data reader que creamos aquí. Luego en el setup se retorna el mock objeto, el command mod, cuando vamos a crear comando, que eso lo usamos en el método. Y al final llevamos al servicio que queremos probar y hacemos un simple result y que esto tiene que ser que se verifique que solamente se entró un parámetro. En este caso usted puede verificar más cosas, esto ya depende de lo que usted quiera probar. En este caso solo interesaba que volviera un resultado y saber que solo habíamos entrado un parámetro. Este segundo método es lo mismo, pero en este caso para el post. Y se los dejo aquí, si quieren verlo, pueden bajar este código, está disponible en nuestro web. En caso aquí set, igual. En este caso vamos a probar que se entren 3 parámetros, que es lo que se hace en el servicio. Y con esto podemos completamente probar nuestros métodos. Y así llegamos al final. Gracias por su atención. Si este video le ha sido útil, por favor suscríbase a nuestro canal. Más información en http://avalonsoftware.com. Muchas gracias.